Entramos con más de Despierta con CDN. Melvin Peña es el invitado de esta mañana, es experto en comunicación corporativa, política, también de marketing. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Peña, es un gusto. Gracias, muy buenos días, muy agradecido de que me inviten. Yo me siento muy avergonzado, déjame decirte, casi ruborizado cada vez que me llaman experto en comunicación. Claro, pero yo sí no voy a acudir a la falsa modestia. Yo estudio mucho el tema de comunicación, pero como que la comunicación es un camino de aprendizaje infinito, ¿no? Y como es tan cambiante últimamente, yo creo como que nunca llegamos a ser expertos, ¿verdad? Bueno, humildad aparte, vamos a entrar en materia. Melvin, lo que tú has visto en estos primeros días, eso es muy poco tiempo, pero caracterízanos, háblanos algo de Luis Abinader. Vamos a comenzar con él y su estilo y podemos hablar del gobierno. Sí, mira, en cualquier secuencia de comunicación, lo que la gente más recuerda, lo más importante usualmente es el principio y el final, ¿no? Lo que se queda en el medio ahí como que es un poco borroso. Entonces es muy importante cómo tú arrancas cualquier secuencia de comunicación, cómo tú arrancas y cómo tú cierras, ¿no? Entonces yo creo que el presidente Abinader, en términos generales, arrancó muy bien. Arrancó muy bien. Lo primero que debo decir es que se ve un cambio importante en su comunicación como candidato de cara a su comunicación como presidente. Pero no el obvio y predecible, ¿no? De que, bueno, ya no estamos en campaña, no, ese no. Sino, el presidente Abinader, cuando era candidato o cuando era líder de la oposición, porque son dos momentos, a veces se juntan, a veces... Pero era un político lento en la reacción. O sea, ocurría un fenómeno político que él podía capitalizar y 2 días después daba una declaración. Era muy poco efectivo para construir titulares poderosos, ¿no? Muy poca masa daba, digamos, para los cortes de televisión, esos 30 segundos que ustedes saben se llaman soundbites, que son lo que tú, digamos, pones en una noticia. Era aburrido, opaco, a la defensiva. Yo mismo escribí un artículo por ahí que titulé y que rodó mucho, Abinader, el candidato Me Too, porque no era disruptivo en nada, era todo, era el candidato de yo también. Danilo decía que le iba a aumentar las enfermeras y dice, yo le voy a aumentar más. Entonces le decían la Tayota, acuérdate, ¿no? Ya pasó como de Tayota a Filetti. Entonces, yo nunca personalmente aguanté una entrevista entera de él. No pude, nunca. Era, qué hombre más aburrido. Y entonces, ¿qué ha pasado? Y yo no creo que la transformación del poder, yo creo que es un cambio proactivo, interesante de la comunicación. Gana las elecciones y desde que se proclama presidente electo, hasta el día de hoy, se ha mantenido dominando, ¿no? Y a la dominando la palestra y a la ofensiva, ¿no? Empezó con los decretos en los cuales predesignaba, ¿no? Porque no estaba todavía en condiciones de designar a nadie, predesignaba a los miembros del gabinete. Y lo hizo en una secuencia interesante. No lo soltó todo. Primero rompió con esa tradición del misterio para el día de la inauguración. No. Empezó a lanzar una secuencia interesante de tweets que lo mantenía en la palestra permanentemente y a la ofensiva. Ha demostrado carácter también desde el principio. O sea, esa Tayota, que para los dominicanos es un alimento insípido, a pesar de lo nutritivo que es, de buenas a primeras
muestra un carácter. Fíjate cuando en el pasado gobierno se tomaron, en el proceso de la transición, se tomaron algunas medidas de designación de miembros del mundo, de gente del mundo diplomático, algunas designaciones, algunas medidas. Y él dijo, bueno, ustedes son gobierno hasta el 16 de agosto y en tal sentido pueden seguir tomando medidas, pero estas que son tan trascendentes van a ser revisadas, ¿no? O sea, sin alaraca, sin escándalo, digamos, suave pero firme. Y cuando las bases se le han revelado, que están reveladas las bases de su propio partido, también le dice, bueno, mira, me llevaron ustedes al poder, trabajaron por mí, pero yo ahora soy presidente de todos los dominicanos. El discurso presidencial también, fíjate, que estuvo muy por encima de las expectativas, yo creo, de la mayoría. Yo creo que es el primer presidente dominicano que en su juramentación hace un discurso contra la impunidad sin ambigüedad. Cuando yo digo eso me dicen, no, pero Leonel lo dijo. Bueno, Leonel dijo cuando en el 96 fue, él dijo, introdujo una figura muy interesante, disruptiva en el debate dominicano, que era el llamado el fardo de la prueba. ¿Te acuerdas? ¿No? El fardo de la prueba. En derecho, como todos ustedes saben, el acusado no tiene que demostrar su inocencia, ¿no? Sino que quien acusa debe demostrar su culpabilidad. Y entonces el presidente, el candidato Fernández, entonces dijo, no, lo vamos a hacer al revés, vamos a invertir el fardo de la prueba. Usted va a tener que demostrar que usted no es corrupto, que no es culpable. Exacto, usted tiene que demostrar de dónde viene ese patrimonio. Pero bueno, no dijo que iba a... Y ya no estoy diciendo de lo que hizo, sino de lo que dijo. No dijo que iba digamos, a someter a los corruptos del pasado, no dijo eso. Cuando llegó Danilo a la presidencia, tuvo un discurso similar, pero no solo no dijo que no iba a someter los corruptos del pasado, sino que cuando se le preguntaba, él dijo, no voy a tirar piedra para atrás. O sea, era de ahí en adelante que íbamos a hacer íbamos a eliminar la corrupción o a reducirla, porque hay que ser, a reducirla y vamos, o a eliminarla, como dicen los candidatos y los presidentes, y cero impunidad. No, pero ¿qué dijo Abinader? Reiteró ese discurso y dijo, no voy a tolerar la corrupción del pasado, ni de mi gobierno, ni de este gobierno. Ha sido reiterativo también con el tema de la... Fíjate, con el tema de la declaración jurada de patrimonio de los funcionarios. No solo lo dijo, sino que después lo recordó. Óyeme, si no lo hacen al 16 de agosto, lo vamos a cancelar. Y ahí ayer está el 15 o el 16, estaba la fila de funcionarios en la Cámara de Cuentas. O sea, que yo diría que en términos generales, las señales, porque es solo señales que podemos hablar, a solo un mes es muy pronto para evaluar un gobierno, pero las señales son muy positivas. Las designaciones en términos generales del gabinete no han podido ser mejor. O sea, no se han buscado cargos para la gente, sino... ¿Cómo dice este amigo mío, abogado Francisco del Carpio? No se están buscando gente para los cargos. No, sino cargo para la gente. Me estoy como enredando, pero el punto es, tú ves la trayectoria de vida y profesional de los ministros, los directores, los superintendentes, y bueno, y siempre son muy acertados. Se habla de que es un gobierno de empresarios, en las redes se habla de un gobierno de los popis. Es posible que haya mucha gente del sector privado, ciertamente. Señor Peña, pero en sentido general, la imagen que está construyendo el presidente Abinader y el gobierno en sí, ¿podría considerarse como una imagen propia o simplemente están tratando de ser diametralmente opuesto a lo que era el gobierno y el presidente anterior?
Yo creo que el presidente, tú yo creo que has planteado muy bien esa pregunta, porque hablaste por un lado del presidente y por otro lado del gobierno. Y a mí, la percepción que yo tengo que como presidente se está posicionando como un estadista coherente con la narrativa que postuló de cero impunidad. Vamos a fortalecer la institucionalización, vamos a achicar el Estado o hacerlo más eficiente. A veces no entendemos eso. Eso en ese sentido, ¿no? Ya la imagen del gobierno o la gestión de comunicación del gobierno, que es una cosa muy rara esta, sí ya es como errática, ¿no? Porque desde la dirección de comunicación del gobierno, de la presidencia, bueno, ya ustedes saben todos los baches que se cometen, se hacen anuncios de rueda de prensa, se cancelan de inmediato, a los periodistas no se les pasa la agenda, no se suben los discursos a la página de la presidencia, los funcionarios parece que hacen declaraciones sin fundamentos o no bien fundamentadas sobre corrupción del pasado gobierno. Hay un poco de ruido ahí que me parece que va más allá de digamos, de las novatadas propias y esperadas digamos, de los primeros días de cualquier gestión, los primeros días de cualquier gestión la gente está aprendiendo, pero yo creo que va más allá, los errores que se están cometiendo van más allá de la novatada. Fíjate, por ejemplo... No es una política comunicacional. Sí, fíjate, por ejemplo, que el presidente, y lo ha demostrado, el presidente ha demostrado que quiere ser un gobierno de mucha comunicación, de mucha transparencia, de mucha rendición de cuentas, pero hoy sale en Diario Libre un titular, digo un titular porque luego no encontré la noticia, un titular donde dicen, mira, no, en Palacio no permite, las actividades son privadas. Okay. De Ogla, yo mencioné temprano ese dato. ¿Entiendes? Son y privadas. Señala 6 o 7 actividades que los periodistas ni se enteran ni lo invitan. Y se le entrega una nota de prensa. Oye, y él cuestiona, y la oportunidad de cuestionar. ¿Qué miedo es? Entonces yo creo que por un lado está la imagen del presidente, que en términos generales a mí me parece que se va construyendo muy bien, y como que la imagen del gobierno ahí tiene ciertos ruidos. Yo diría que quizá el único gran error de comunicación del presidente per se ha sido la visita a Santiago. Ha sido la visita a Santiago, cenar con... Lo primero, hacer una cena, ¿no? Que no parece una sesión de trabajo, porque si es una sesión de trabajo, entonces tú dices, bueno, el presidente está trabajando. Pero una cena sin distanciamiento social, cuando la gente quiere que se modifique el toque de queda, entonces toque de queda para los demás, pero el presidente no predica con el ejemplo. Una persona que es señalada en el expediente con Odebrecht o etcétera, que está en medio de una batahola de rumores, y él elige esa casa para ir a cenar, para anunciar también una carretera en la casa de uno de los principales constructores del país. Eso como que fue ruidoso. Pero yo diría quizás también la movida esta para cambiar una regulación, para designar al señor Arnaud al frente de la CAS. Esos son ruidos ya que son propiamente atribuibles al presidente. Pero yo diría que en términos generales el presidente está construyendo una muy buena imagen. Bueno, Manuel, estamos compelidos a una pausa. Continuamos contigo en breve tiempo. Muy bien.
Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Esperamos estén tomándose su cafecito caliente. Nosotros tenemos buen café aquí. Gracias a las chicas de CDN que siempre nos apoyan con eso. Miren, está con nosotros el señor Melvin Peña. A él no le gusta que lo llamen experto en comunicación, pero yo voy a volverlo a calificar de esa manera. Señor Peña, con relación al mensaje que ha dado el presidente de la República, Luis Abinader, anoche en una cadena nacional de radio y televisión, la primera que hace, en este caso para hacer una suerte de balance de sus primeros 30 días. El estilo que está marcando el presidente Abinader, ese estilo directo, diáfano, hace algunas consideraciones desde el punto de vista hasta estético, ¿no? No lo vemos allí con corbata, se sienta sobre el escritorio. Es una posición mucho más flexible, más sencilla con relación a la formalidad que veíamos en el expresidente Medina. ¿Cuál es su percepción al respecto? ¿Hace bien esto a este nuevo gobierno? Bueno, yo creo que mientras yo veía el discurso anoche, y cuando él terminó antes de los 5 minutos, creo que duró 4 minutos. No llegaron a ser 5 minutos así. Como 4.26, ¿no? Y yo no vi nada nuevo, no había noticia, nada que anunciar. La expectativa era en torno al toque de queda. Digo porque había una tendencia ahí, la gente pidiendo que, bueno, cosas sobre que se flexibilice, que se acorte, que se levante. La señora Raquel de Abinader, Raquel Arbaje, la señora Arbaje, ya como que hizo un anuncio ahí que yo pienso que se puede flexibilizar. Entonces había una expectativa en ese sentido. El presidente no anuncia nada nuevo, hace una retahíla de datos ahí que uno no puede verificar porque no existe en el país eso que se llama fact-checkers o verificación de datos. Y reitera su discurso de no impunidad. Y bueno, y acaba así de pronto y tú dices, bueno, pero eso lo pudo haber dicho en un hilo de Twitter, ¿no? ¿Por qué este discurso? Pero luego cuando lo pensé más, bueno, y hablando de la estética que tú decías, a mí me pareció muy bien ese estilo relajado, cercano, casi casual, como quien conversa con un amigo en un bar. Eso en cuanto a la escenificación, muy interesante. Pero hay que cuidar todos los detalles. También ha sido muy objeto de burla por el sobremaquillaje, como una sobreescenificación. A mí me pareció incluso que tenía delineador. Me recordó la película, el protagonista de la película Joker. El despacho muy atiborrado de cosas. Todas esas cosas envían señales. Ahora, cuando lo pienso en frío, digo, bueno, pero mira, este discurso tiene algunas virtudes. Primero tiene el elemento sorpresa. Lo inesperado casi siempre funciona bien en comunicación. Y ese era un discurso que no estábamos esperando, ¿no? Se anunció que... En la mañana se anunció. Sí. Entonces, no hay tradición de que el presidente hable al mes de la juramentación, si acaso a los primeros 100 días o en la próxima, ¿cómo se llama? Discurso a la Nación que se hace el 27 de febrero. Pero lo inesperado es noticia, entonces eso es positivo. Siempre es una virtud la brevedad, siempre es una virtud la brevedad. Decía Cioran en su famoso aforismo, lo bueno si breve, 2 veces bueno, algo así. También los mensajes fuerza de una narrativa, de un discurso político, corporativo, etcétera, se arraigan, se fijan, se estampan en la mente de la gente por repetición. Y él volvió a repetir ahí su discurso de no impunidad. Entonces, en ese sentido, me parece interesante también el tema mira, yo voy a hablar sin que me lo pidan siquiera. Sin que me lo pidan siquiera. Entonces es coherente con todo ese discurso de rendición de cuentas, de mucha comunicación. A mí en lo personal me gusta
esa apertura, esa cercanía. Desapruebo totalmente que no se le dé oportunidad a los profesionales del periodismo, ¿no?, de cuestionar, de preguntar, digo, haciéndome eco de lo que contaba hoy Diario Libre, que el presidente por otra, porque eso es lo que te digo, que por un lado parece que va la imagen del presidente y por otro va como la imagen del gobierno, que el presidente se ha expuesto a la prensa internacional, en CNN, a los directores y ejecutivos de medios, hasta los influencers, que ya me parece a mí demasiado. Y no ya los influencers, también hasta a las figuras del ocio y del entretenimiento, que a mí eso en lo personal me parece un vacilón, ¿no? Creo que un desperdicio de tiempo del tiempo del presidente, pero responde también a una estrategia de cercanía. La designación de previa le llamaron decretuit. El manejo de las redes sociales, todo ha estado cerca de una ponderación por parte del gobierno. Del presidente, la del parte del presidente, porque son dos cosas, una la del presidente y otra del gobierno. Del presidente a mí me ha parecido excelente. A mí me ha parecido excelente. Pero él no ha estado muy activo después de los decretuit, como le llamo. ¿Tú piensas que ha bajado el ritmo? Pienso yo. Sí, ha bajado el ritmo, pero No, porque sin embargo... ya se publican de otra manera, además se ponen por la No, manera pero de es con él, pues Donald Trump no solo que comenzó, sino que ha seguido. Sí, yo creo que y muchos presidentes han seguido muy activos y dan ellos y ponen ellos la tónica, Sí. pero parece que esa no va a ser la tónica de Abinader, que todo el mundo pensó con lo de decretuit, él va a ser muy activo en tweet y va a incidir en aspectos puntuales, pero parece que no. Yo creo que tampoco, y yo creo que no es malo que él dosifique sus intervenciones para que no sea predecible. Mira, el presidente Franklin Delano Roosevelt, norteamericano, de la Gran Depresión, el único presidente que se ha reelegido 4 veces en Estados Unidos, incluso murió en la presidencia, el que ayudó a ese país a superar la depresión económica del 29, es famoso también por su discurso frente a la hoguera, ¿no? Porque él fue el primer presidente que usó la radio con esa inteligencia, esa comunicación directa, sin la intermediación, digamos, de los periodistas ni nada de eso, y le hablaba directamente al pueblo, sencillo, todo eso. Y eso fue muy bien acogido. Y a él se le pedía que... Pero fíjate que Franklin Delano Roosevelt en todo ese tiempo habló solo como 6 veces por la radio. Y él la dosificaba precisamente para no como devaluar la palabra del presidente. O sea que yo no veo, yo me parece bien también que haya reducido el ritmo. A mí lo que me parece un poco que ha sido lento, luego de los decretos que salieron para, cuando él era el presidente electo, los decretos no, que él no podía emitir decretos. Le llamaban, decretuit. Sí, las predesignaciones. Sí, lo que me ha parecido como que va lento en las designaciones. Todavía medio gobierno está en manos del gobierno pasado, ¿no? Bueno, es que son demasiados los cargos, se contabilizan en más de 3.000. Melvin, muchas gracias, el tiempo inexorable como siempre, nos dice que nosotros acabamos. No te voy a despedir como un experto, pero realmente si ustedes le ven el prontuario delictivo a este señor, ha estado en las principales empresas de este país dirigiendo, en ese sentido, te envidio que tú nunca me has llamado. No, pero bueno, ya será. Bueno, muchas gracias a Melvin Peña por tenerlo con nosotros y darnos esta pincelada de los primeros 30 días, que es muy poco tiempo, pero que nos permite abundar como se ha hecho. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que pasen un feliz día, ¿no? Gracias. Y hoy es que jueves, uno como que se pierde, bueno, pues casi feliz fin de semana. Casi. Vamos a la pausa.